Cómo conectar mucho más con tu público, los asistentes a tu formación, a tu conferencia, a tu ponencia, a esa charla que quieres impartir. Es algo que todos queremos. Cuando damos charlas, formaciones, workshops, talleres, lo que más deseamos es que nuestro mensaje llegue a la otra persona, que conecte, que se diviertan, que desde el principio hasta el final estén atentos, que sonrían, que reflexionen, que se inspiren, que se transformen, que cambien, que se lleven a algo de lo que nosotros les estamos explicando. Esa conexión que hace que después recuerden lo que les has explicado, que te recomienden y que te llamen porque quieren trabajar contigo, quieren saber más sobre ti o quieren contratarte para otra conferencia u otra formación. Es lo que queremos, es lo que nos gusta comunicar, nos gusta lanzar nuestro mensaje y que llegue a muchas personas. Y esa conexión es algo que necesitamos en la conferencia, en la ponencia o en la charla. ¿Cómo se consigue esa conexión? Hay muchos elementos, pero para mí uno de ellos es fundamental, que es conocer muy bien a la persona a la que te vas a dirigir, al colectivo de personas a los que te vas a dirigir. Cuando creamos nuestra conferencia, la basamos en nuestro gran mensaje, eso que queremos comunicar a los demás, que sabemos que aporta un valor y que realmente, pues yo siempre digo, ¿no?, que nos arde por dentro comunicar, expresar y lanzar al mundo. Pero una vez tenemos esto, tenemos que saber que esto va a ir a otra persona, a ese colectivo. Y necesitamos adaptar el lenguaje, adaptar las palabras, adaptar todo lo que es el enfoque a esas personas. No se trata de traicionarnos o dejar de ser nosotros, no es eso. Es saber transmitir ese mensaje a ese colectivo y darle el toque particular y exclusivo a cada uno de esos grupos. ¿Cómo se hace o cómo lo hago yo? Te quiero compartir un poquito cómo lo trabajo yo. Yo tengo diferentes conferencias y diferentes formaciones que pues imparto en másters, en escuelas y en organismos que me contratan para ello. Tengo una base, yo sé lo que quiero decir, mi mensaje lo tengo claro, pero en función de las personas a las que me voy a dirigir, lo adapto, lo actualizo. ¿Cómo lo adapto y lo actualizo? Pues con ejemplos, sabiendo en qué punto profesional están, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas. ¿Qué es lo que hago? Normalmente cuando me contratan y me llaman, lo primero que hago es preguntar, bueno, pues te dan las características, queremos un taller, una formación, una conferencia, una charla, de tal duración, para tratar este tema. A partir de ahí, yo empiezo a preguntar. Ahí me sale la vena periodística y es la que intento que te lleves tú también, ¿no? Que te conviertas en una periodista, en un periodista y les preguntes, ¿cuántas personas tenéis previsto que asistan? ¿Cómo o quiénes son? Es decir, ¿a qué se dedican? ¿En qué punto están? ¿Cuáles son las necesidades, los problemas o los deseos que tienen? Es decir, ¿por qué les ofrecéis esta conferencia o esta charla o esta formación? ¿Para cubrir qué? ¿Qué es lo que están necesitando? ¿Qué es lo que más les interesa? Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, una de las formaciones que he dado recientemente era un grupo de alumnos que estaban cursando un máster de industria farmacéutica y biotecnológica, algo muy específico. Son alumnos de entre 20, 22, 25 años la máxima edad. Saber en qué punto están, es decir, no han entrado todavía en el mercado laboral o escasamente se están especializando, es una rama tecnológica, es muy especializada de la industria farmacéutica. Esto a mí ya me enfoca de cómo hablarles, qué ejemplos ponerles, cuál es su próximo paso. Yo hablé con la persona, la directora del máster, me estuvo explicando en qué punto están. Es importante también saber si mi taller, en este caso era un taller formativo, iba al principio o al final del máster, iba al principio. Esto también tiene unas connotaciones muy importantes a la hora de afrontar la formación, porque les falta todavía información, no es la misma información la que tienen al principio del semestre que la que tienen al final, con lo cual mi exposición debe estar adaptada, tu exposición debe estar adaptada también. Entonces, hago repaso, conocemos quiénes son, qué problemas tienen, en qué punto están, qué necesitan, conocen o no mi tema. Eso es súper importante porque puede ser que yo me dirija a personas de marketing, de comunicación o de marca personal para explicarles algo en concreto. Puedo utilizar terminología específica, más avanzada, porque sé que me van a entender. Pero si me voy a un sector que no he oído nunca hablar de marketing, ni de marca personal, ni de comunicación, ni de crear conferencias, de hablar en público, necesito adaptar ese lenguaje, necesito ponerle ejemplos concretos para que lo entiendan, ponerles en situación incluso. Es muy distinto hablarles a unos o hablarles a otros. Lo que os decía también, el punto en el que tú intervienes. ¿Es una conferencia puntual? ¿Es una conferencia dentro de un congreso?
que va la primera, va la última, ya llevan 3 días aprendiendo, justo se acaban de conocer. Si es una formación, pues como os decía, ¿no? Está al principio, mi taller está en el medio, está al final. ¿Cuánto tiempo llevan ellos ya trabajando? Por ejemplo, los alumnos de los que yo les doy una formación sobre propuesta de valor en Cuestiona, yo cuando llego ya están en la fase final, ya han trabajado muchas cosas, con lo cual no hace falta que entren esto. Nos vamos a este punto. Y yo sé qué es lo que viene después y qué van a trabajar después. Esto me da la pauta de empiezo aquí mi intervención y la acabo aquí, para no repetirme con los otros profesionales, para saber en qué punto llegan y cómo llegan. Y aún así, un truco, también hablo con las personas responsables de ese grupo para que me den pistas. ¿Cuál es el estado de ánimo? ¿En qué punto están? ¿Qué sienten? ¿Cuánto han avanzado? ¿Cuánto no? ¿O cuánto creen que han avanzado? ¿Cuánto no? ¿Qué miedos tienen? Me informan y yo puedo abordar las clases, las formaciones o las conferencias desde un punto de vista mucho más exclusivo, más personalizado, a pesar de que sea un grupo. Saber también si son muchos o pocos, cuántos son, mejor dicho, también nos ayuda a saber qué dinámicas podemos hacer. Dinámicas más grupales, podemos hacer dinámicas individuales, pueden hacer preguntas, más tiempo, menos tiempo. Podemos jugar con unos recursos o con otros recursos en función de si tenemos un grupo de 100 personas o si tenemos un grupo de 15 personas donde quizá podemos jugar más con una interacción directa. Todos estos elementos son súper importantes y nos ayudan a conectar muchísimo más con nuestro público. Aquí se podría añadir hablar desde su punto de vista, con su lenguaje o con ejemplos de su especialidad. Podemos hacer referencia al momento en el que están y utilizar circunstancias que ellos están viviendo en este momento. Eso también te acerca muchísimo a las personas a las que estás interactuando. Elementos a tener en cuenta, sobre todo cuando tienes claro cuál es el mensaje, qué es lo que quieres comunicar, conocer muy bien a quién te diriges para acercarte a ellos, generar empatía, como decía, cercanía y conexión. De esa manera se van a sentir escuchados, respetados. Vamos a poderlo personalizar muchísimo más y eso va a incidir en que nos recuerden, escuchen toda la conferencia hasta el final y nos recomienden. Espero que te haya servido, que puedas incorporar estas, bueno, pues estas prácticas que yo ya utilizo en mis formaciones y en mis conferencias para que realmente te conviertas, te posiciones como un referente, como una referente en tu sector y puedas expandir tu mensaje y puedas multiplicar las oportunidades de tu negocio. Cuéntame, cuéntame si ya estás aplicando estas técnicas y qué tal te han ido o si vas a aplicar alguna y le vas a poner como más foco a alguna de las que te he propuesto.